El día de hoy vamos a hablar de NAT, pero ahora en SD-WAN. Este protocolo juega un papel muy importante, sobre todo cuando tenemos equipos frente a los routers de la fábrica que están haciendo traducciones de direccionamiento privado a direccionamiento público. Sabemos que el objetivo de NAT es ese, aprovechar y ahorrar direccionamiento público IPv4, que ahorita ya está totalmente extinguido. Sin embargo, en SD-WAN pues no es la excepción. Realmente nos podemos encontrar con escenarios donde los routers de la fábrica pues sí necesiten tener una traducción correspondiente, porque el cliente como tal no tiene una dirección pública para poderla asignar directamente al router de SD-WAN. Incluso en un ambiente de data center, en donde el router no necesariamente está expuesto a un enlace directamente y obviamente no tiene una dirección pública, entonces aquí es totalmente común y popular encontrar un esquema de NAT. Aquí lo importante es cómo el protocolo interactúa en SD-WAN. Existen 4 modelos, ahorita lo vamos a ver, en donde las diferentes combinaciones, algunas soportadas en su mayoría, pero otras no. Y vamos a ver por qué o a qué me refiero con esto. Primero, vamos a hablar acerca del full con y del symmetric. El full con básicamente es el NAT estático, uno a uno, el que todos conocemos, donde tú tienes una dirección local, privada, con un puerto local, y lo traduces a una dirección pública con un puerto global. Ese es básicamente el full con. Está totalmente soportado en SD-WAN para la comunicación a nivel de control y a nivel de datos. Ojo con esto. Ahora, un ejemplo muy básico es que yo tengo un router, vamos a decir el router A, que se quiere comunicar con el router B y el router C por diferentes puertos. Como no existe un filtrado o una restricción específica en este escenario, en este full con, realmente las conexiones o las comunicaciones que vayan del router A al router B y del router A al router C se van a poder lograr. Se van a poder establecer los túneles de control con los diferentes controladores. Vamos a recordar un poquito cómo se lleva el proceso para poder entrar a la fábrica de SD-WAN, en donde el router lo que hace básicamente es establecer el primer punto de contacto con el orquestador, mejor conocido como el VBON, y ya de ahí empieza a conocer los demás elementos en la fábrica a nivel de control. Por otro lado, el router, una vez que ya está validado y vamos a decirlo bendecido por el controlador o los controladores, el orquestador, el controlador y el NMS, pues ya va a poder establecer esos túneles de datos, ¿no?, hacia los diferentes routers. Y si existe un full con en uno de los dos puntos, o incluso en los dos puntos, una de estático a uno, pues como no hay un filtro o una restricción como tal a nivel de dirección y a nivel de puerto, pues el establecer estos canales de datos a nivel de IPsec van a establecerse sin ningún problema, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro escenario, que es el simétrico. Ahora, simétrico lo conocemos más comúnmente como el Port Address Translation. ¿Cuál es la diferencia con el full con o el NAT estático? Es en donde yo voy a tener un pool de direccionamiento privado con unos puertos específicos y voy a poder hacer la traducción a una dirección pública. Vamos a decir que este segundo esquema es el más escalable. ¿Por qué? Porque nada más vamos a ocupar una dirección pública para todos los end devices que se quieran conectar hacia el exterior, hacia internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este escenario en particular? Con este Port Address Translation. Aquí tenemos un mapeo, vamos a decir, específico por dirección y por puerto. En este ejemplo lo podemos ver. En el caso del router A va a establecer una comunicación exitosa con el host B o el router B a un puerto específico, puerto 90. Entonces tenemos una dirección destino específica y un puerto destino específico que yo lo tengo mapeado acá. Y ya las demás conexiones bajo un escenario de simétrico en los dos puntos, vamos a decir que estamos manejando simétrico o PAT en los dos lados. Entonces, como la conexión se establece desde el interior o desde la parte interna hasta la parte externa, pues ya una segunda conexión con un puerto diferente, aunque sea la misma IP, o diferente puerto, peor aún, y diferente dirección, realmente no vamos a poder establecer esta comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos un filtrado específico para el symmetric, que es en este caso el Port Address Translation, de los dos lados, ¿no? Ahora, con respecto a las dos variantes del NAT simétrico, hablamos del Address Restrict y del Port Restrict. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues básicamente el Address Restrict pues está mapeado directamente hacia la IP destino específica. El puerto puede ser el que sea, digamos que estamos parcialmente restringidos a nivel de dirección,
Y por el lado del port restrict, pues estamos restringidos o mapeados directamente hacia el puerto específico. En este ejemplo en particular, yo tengo que el router A va a poder establecer una comunicación hacia el router B por cualquiera de los puertos, porque no tengo ninguna restricción al respecto. Pero ¿qué pasa en el segundo escenario donde es a nivel de puerto? El router A va a poder establecer una comunicación exitosa hacia el router B o hacia el router C en el puerto 90 nada más. Las demás conexiones usando un puerto diferente, definitivamente ahí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar lo siguiente, pero antes de entrar en las comparativas o en los modelos soportados en SD-WAN, algo que se me pasó comentarles es la diferencia principal o el punto clave principal entre el full con y el simétrico. ¿Cuál es? El full con, básicamente todos los external devices o los routers externos, vamos a decir que este es el host A, que es el que inicia la comunicación hacia el router B y al router C, es como se va a establecer esta comunicación. Cabe destacar que no existe alguna restricción como tal, como les había comentado, nada más que el router A empieza a mandar ese request o ese intento de comunicación desde el router A, valga la redundancia, hacia cualquier router, el router B o el router C. Vamos a decir que el router B y el router C, desde la perspectiva de cada uno, es como un internal device y el router A es un external device. El simétrico es diferente. Aquí el rol cambia. El router A viene a ser nuestro dispositivo interno y es el que hace la comunicación o el que intenta hacer la comunicación hacia los routers o los dispositivos externos. Aquí la diferencia es que ya tener un NAT simétrico en ambos lados es donde se tiene el problema. Vamos a ver ahorita cuál es el problema del que les comento. Ahora, ¿cuáles son las diferentes combinaciones que yo puedo tener para poder establecer estos túneles IPsec, túneles de datos de manera exitosa? En su mayoría, tengo las diferentes combinaciones, el no tener NAT en ambos lados, eso totalmente, vamos a decir, sin problema. Aquí aparentemente dice que es muy común, sin embargo ya desde años atrás sabemos que el direccionamiento IPv4 público está totalmente extinguido, es complicado. Sin embargo hay clientes que ya tienen su pool de direccionamiento público y sin problema te pueden asignar una dirección IP pública a tu router, ¿no? Entonces no hay problema. El full con en ambas puntas, que es el static 1 a 1, sin problema, ¿no? Como no hay restricción a nivel de puerto ni a nivel de dirección, pues yo puedo establecer la comunicación de datos sin ningún problema. Ya las diferentes combinaciones interesantes del full con los diferentes esquemas simétricos, realmente también va a existir una comunicación exitosa, porque al final el full con va a establecer una comunicación sin restricción, va a levantar esa comunicación con el otro lado que pudiera ser simétrico o restringido a nivel de puerto o dirección, y yo voy a tener sin ningún problema el estatus correcto, ¿no? Por otro lado, el público pues es lo mismo, ¿no? O sea, al final no tengo esta restricción a nivel de dirección y puerto, el esperar una comunicación para levantar el túnel. Entonces, ya sea el público, simétrico y demás, yo lo puedo levantar. En el caso del puerto y la restricción a nivel de dirección, puedo tener de los dos lados, las puedo tener de igual forma, soportadas. Siempre y cuando obviamente pues se cumpla con el requisito de tener la misma dirección destino o el mismo puerto destino, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas dos últimas opciones? Que tengo el simétrico y del otro lado también tengo el simétrico o el puerto o dirección restringido, porque el simétrico es el que viene a partirnos el queso. Básicamente este estatus, o más bien este escenario de tener un port address translation donde se espera una comunicación desde el interior hacia el exterior, pero cuando ya existe un mapeo anterior, y ahorita les va a hacer sentido lo que les estoy diciendo, pues ya un segundo mapeo cuando estás ocupando una misma dirección IP pública, porque al final pues cualquier dirección privada se traduce a una dirección pública con un puerto específico, pues ya está siendo utilizado. Ya tu dirección destino, vamos a decir una dirección pública destino, cuando ya tú quieres conectarte con los diferentes routers ya no vas a poder, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos que vamos a ver a continuación nos van a aclarar mucho las dudas y es una de las partes más importantes e interesantes el cual tenemos que entender nosotros una vez que se vaya construyendo la fábrica, porque a veces omitimos esto. Realmente en un laboratorio pues
no tienes el problema de tener falta de direccionamiento público, direccionamiento privado, porque estás en un laboratorio, en algo, vamos a decir, muy controlado, ¿no? De hecho, incluso todos los laboratorios que hemos hecho en los videos anteriores, pues si se dan cuenta, aparentemente estoy ocupando un direccionamiento público, pero estoy en mi laboratorio, o sea, realmente no tengo que hacer ningún tipo de NAT. En la realidad, normalmente los controladores están alojados en algún cloud provider. Por ejemplo, obviamente subrogados en el caso de Cisco, ¿no? A través de Azure, Google o Amazon Web Services, en donde tienen su direccionamiento público y necesariamente para poder establecer estas comunicaciones de control y esos primeros puntos de contacto, los routers tienen que tener un direccionamiento público que puedan navegar en Internet para poder alcanzar los controladores. Ojo con esto. Sin embargo, vamos a ver un poquito, repasar un poquito el proceso y es en donde se ve esta parte interesante del NAT, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro orquestador, tenemos nuestro vSmart y los routers correspondientes dentro de la fábrica. Ustedes se van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver el orquestador con que se establezcan los túneles de datos cuando tenemos un esquema de NAT y sobre todo un esquema de NAT que nos ha soportado? Ojo con esto. Este es el proceso que va a seguir, ¿no? Y esto ya lo hemos leído, a lo mejor lo hemos omitido o lo hemos pasado por alto, pero es importante tenerlo claro. El orquestador básicamente nos va a ayudar a saber si el router está detrás de un NAT. A esto se le llama Stone Server, que también lo hemos leído, lo hemos escuchado. ¿Cómo funciona? El router, ya sea un router virtual o un router físico, tiene que tener primero la comunicación con el orquestador, el VBON. Entonces, el router va a establecer esta comunicación de control o va a tratar de establecer esta comunicación de control y se va a comunicar con el VBON. Esta primera comunicación, obviamente, si tenemos un NAT simétrico, que es un Port Address Translation, pues yo voy a tener bien ubicado desde la perspectiva del router la dirección pública del VBON y el puerto específico destino, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema de tener un symmetric NAT en un router, en cualquiera de estos dos routers, ¿no? Pero ¿qué pasa? El VBON recibe esa información y va a revisar esa información que le está mandando el router correspondiente de las variables que ya hemos platicado mucho, entre ellas el direccionamiento que se va a usar. Si tenemos un NAT de por medio, ya sea un full con, un symmetric, etcétera, el router lo que va a hacer, el orquestador lo que va a hacer es que va a ver una IP diferente, la IP de la interfase del router con respecto a la IP que se está nateando. Entonces el VBON va a ser lo suficientemente inteligente como para decir, el router está detrás de un NAT. Porque la IP pública no es la misma de la IP del router. Automáticamente el VBON va a saber que ese router está detrás de un NAT. ¿Qué va a pasar? El VBON le va a mandar la información, ¿no? O sea, en este caso el VBON le va a regresar la información y le va a decir, oye, tú estás detrás de un NAT, para que lo sepas. Y la información es esta. Entonces, el router lo que va a hacer en el segundo paso es que va a notificarle al controlador. ¿A quién me refiero? Al cerebro de SD-WAN, que es el vSmart o el Raw Reflector. Le va a decir, oye, mi información es esta, ten en cuenta que yo estoy ocupando un NAT, mi dirección pública es esta, mi dirección privada es esta, etcétera, etcétera, ¿no? Y los puertos correspondientes que se van a ocupar. El vSmart, como tercer proceso, va a anunciar esa información al resto de la fábrica. Entonces, todos los routers que estén conectados a la fábrica de SD-WAN van a saber que este router que está aquí está detrás de un NAT y que su direccionamiento es ese. Entonces, en el caso del full con, como en este ejemplo, de hecho voy a borrar rápidamente acá, pero bueno, ese es el proceso que sigue, ¿no? En el caso del full con, pues yo como no tengo restricción de puertos locales, globales, direcciones, destino y demás, pues a pesar de que yo hago una comunicación del One Edge primero con el VBON y posterior a ello pues mando la información al vSmart y el vSmart se encarga de distribuirla a través de estos OMP packets, OMP updates más bien. Entonces estos dos routers que tienen full con, totalmente soportado, no hay restricción de puerto ni dirección destino, entonces van a poder establecer su túnel de datos correspondiente. Aquí es donde empieza a hacer sentido cuál es la interacción que existe a nivel de control a nivel de datos, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a poner un ejemplo donde tenemos un full con de un lado, del lado izquierdo, el static NAT, pero del otro lado tenemos simétrico.
El proceso que sigue es exactamente el mismo. El VBON obtiene la información, actúa como un stone server y dice, perfecto, tu router estás detrás de un NAT. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Por otro lado, el router, como segundo proceso, lo que ya habíamos hablado hace un momento, le notifica al route reflector, el controlador, el Vsmart, le dice, oye, mi dirección pública es esta, mi dirección privada es esta, cuidado con ello. Bueno, no cuidado, pero sí notifica, ¿no? La información que tengas que notificar. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo interesante que sucede. Es que en un esquema simétrico, la primera comunicación que se lleva a cabo, que es con el VBON, es la única que se va a permitir. La única que va a poder ser mapeada, correspondiente a una dirección IP correspondiente, que es la IP del VBON, y el puerto correspondiente, que es el puerto del VBON. ¿Qué pasa cuando ya el VBON dice, perfecto, tu información es esta, el router correspondiente manda la información al Vsmart y el Vsmart la distribuye a los diferentes OneEdges? El router, el OneEdge de la izquierda, dice, perfecto, yo ya tengo la información con mi full con y voy a tratar de establecer esa comunicación. De primera instancia, dado que tenemos, o más bien, dado que no tenemos ningún tipo de filtrado, ningún tipo de restricción, posiblemente unas de las comunicaciones que intenten venir del router de la derecha, donde ya se tiene bien identificada la dirección IP destino y el puerto destino, que es la del VBON, pues este amigo ya no va a poder establecer una comunicación hacia el otro router. Pero ¿qué pasa? El otro router, como no tiene ninguna restricción, sí va a poder establecer esta comunicación, ¿vale? Del router de la izquierda, en este caso que ocupa full con NAT, con el router de la derecha. ¿Por qué? Porque va a haber un mapeo correspondiente en donde dice, oye, pues yo no tengo ninguna restricción. Yo sé que tu IP destino es esta, mi IP origen es este, mi puerto origen o mi puerto local es este, o incluso global, y tu puerto global es este, ¿no? Entonces yo voy a poder finalmente establecer esa comunicación, pero con una pequeña restricción. Que obviamente el tener un symmetric NAT en uno de los dos lados, pues tenemos esa posible restricción en donde no pueda yo tener el esquema como lo tengo acá en el dual site full con, ¿no? Donde no existe una restricción como tal. Ustedes se preguntarán, oye, ¿qué pasa? Voy a borrar rápidamente acá, ya como último ejemplo. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener full con tengo un symmetric de este lado? O sea, uso PAT del lado izquierdo y uso PAT del lado derecho. Ese es uno de los escenarios que no están soportados, que de hecho es el último que está aquí. Lo voy a borrar rápidamente esto. Sería este. No está soportado. Simplemente los túneles de IPsec pues no van a poder levantar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Es que yo voy a tratar de establecer una comunicación. Ojo con esto, es una de las diferencias claves entre full con y simétrico, en donde yo voy a intentar hacer esta comunicación o establecer este mapeo correspondiente desde el internal host, en el caso del router de la derecha, por ejemplo, con el router de la izquierda y viceversa, el router de la izquierda con el router de la derecha, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque ya existe un mapeo correspondiente a un IP destino y un puerto destino que es el VBON. Entonces, en este esquema, como sí existe restricción a nivel de dirección y a nivel de puerto destino, ya la comunicación entre routers a nivel de IPsec o a nivel de datos IPsec no se va a poder establecer.